principio de Pascal es uno de los fundamentos más importantes en el estudio de los fluidos y en la aplicación práctica de la hidráulica moderna. Este principio establece que la presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite de manera uniforme en todas las direcciones, sin disminuir y actuando perpendicularmente a las paredes del recipiente. Gracias a este comportamiento es posible amplificar fuerzas y realizar trabajos que serían imposibles solo con la fuerza humana. En la vida cotidiana, este principio se manifiesta en dispositivos como frenos hidráulicos, prensas, gatos automotrices, elevadores y sistemas de transmisión de fuerza utilizados en maquinaria pesada. Su importancia radica en que permite entender cómo un pequeño esfuerzo aplicado en un punto puede generar una gran fuerza en otro, lo cual ha sido clave para el desarrollo de tecnologías industriales, automotrices y de construcción. Estudiar el principio de Pascal no solo permite comprender cómo funcionan estas herramientas, sino también analizar la relación entre presión, fuerza y área dentro de los fluidos. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un concepto fundamental en el estudio de los fluidos y explica por qué ciertos cuerpos flotan mientras otros se hunden. Este principio establece que todo objeto sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Este empuje, conocido como la fuerza de flotación, es el responsable de que los barcos, boyas y submarinos puedan mantenerse a flote a pesar de su gran masa. Comprender el principio de Arquímedes permite analizar el comportamiento de los objetos en el agua, diseñar embarcaciones estables, estudiar la densidad de los materiales y explicar fenómenos cotidianos como por qué nos sentimos más ligeros cuando nos sumergimos en una piscina. Además, este principio es esencial en áreas como la ingeniería marina, la meteorología, la oceanografía y diversas técnicas de medición relacionadas con la densidad y el volumen. Su estudio no solo ofrece una comprensión profunda sobre la flotación, sino también sobre la interacción entre los cuerpos y los fluidos en distintos contextos naturales y tecnológicos. El principio de Bernoulli es una de las bases más importantes de la dinámica de fluidos y describe la relación entre la velocidad, la presión y la energía dentro de un flujo. Este principio establece que en un fluido en movimiento, cuando su velocidad aumenta, la presión que ejerce disminuye y viceversa. Este comportamiento explica una gran variedad de fenómenos naturales y tecnológicos. Por ejemplo, es fundamental para comprender cómo los aviones generan sustentación, cómo funcionan los carburadores, las chimeneas, los atomizadores de perfume, los sistemas de ventilación y el flujo de agua en tuberías. Además, el principio de Bernoulli ayuda a entender por qué el agua fluye más rápido en conductos estrechos y cómo se comportan los fluidos ante cambios en su energía mecánica. Estudiarlo permite profundizar en el análisis del movimiento de los fluidos y en el diseño de mecanismos que dependen del control de la velocidad y la presión, lo que lo convierte en un concepto clave dentro de la ingeniería y la física aplicada. La ley de Hooke es un principio fundamental dentro de la elasticidad y describe el comportamiento de los materiales cuando se les aplica una fuerza que los estira o comprime. Esta ley establece que la deformación de un resorte o material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada, siempre que el material no sobrepase su límite elástico. Gracias a esta relación, es posible estudiar cómo responden los objetos ante tensiones externas y determinar sus propiedades elásticas, como la rigidez o constante elástica. La ley de Hooke es esencial en el diseño de dispositivos que almacenan energía mecánica, como resortes, básculas, amortiguadores y varios mecanismos de suspensión. También es clave en el análisis estructural, ya que permite evaluar la resistencia y deformación de materiales utilizados en ingeniería civil, mecánica y arquitectura. Comprender la ley facilita
anticipar cómo se comportarán los materiales ante diferentes cargas y contribuye a crear estructuras seguras, eficientes y duraderas, tanto en aplicaciones industriales como cotidianas. En este primer experimento explicaremos el principio de Pascal con materiales sencillos, una botella de plástico, agua y un globo común. ¿Qué ocurre? Cuando aprietas la botella, estás aplicando presión sobre el agua. Esa presión se transmite por igual en todas las direcciones, lo que es el principio de Pascal. El agua empuja hacia arriba y el globo comienza a inflarse ligeramente. No está soplando el globo, solo se infla porque la presión interna del agua aumenta y empuja el aire atrapado en él. En este experimento, el huevo que flota, explicaremos el principio de Arquímedes, con materiales sencillos, un vaso, agua, un huevo crudo y sal de cocina. ¿Qué ocurre? El principio de Arquímedes nos dice, un objeto sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. En agua simple, el huevo pesa más que el agua que desplaza. No hay suficiente empuje y el huevo se hunde. Cuando agregamos sal, aumenta la densidad del agua, el agua salada ejerce más empuje. Ahora el empuje es mayor que el peso del huevo y por ende flota. Es el mismo principio que permite que barcos gigantes floten pese a su peso. Este experimento tiene como objetivo observar cómo el aire en movimiento genera una zona de baja presión, haciendo como un objeto ligero se eleve, demostrando el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice, a mayor velocidad del fluido, menor es la presión que ejerce. En este caso, cuando soplas por encima de la hoja, el aire se mueve rápidamente. El aire que está debajo de la hoja está quieto, tiene mayor presión. Como abajo hay más presión y arriba menos presión, la hoja es empujada hacia arriba. A mí me tocó el experimento sobre la ley de Hooke y esta ley describe el comportamiento en los materiales elásticos al aplicarles una fuerza. Su fórmula es F igual a K por X, donde F es la fuerza en newtons. La K es la constante de elasticidad del resorte y X es cuánto se estira el resorte o el estiramiento del resorte. Yo en este caso tengo que es muy pequeño para realizar el experimento, pero sí puedo explicar cómo funciona el experimento. Pues la ley dice que al aplicarle una masa al resorte, esta se debe de estirar por la fuerza que lo que el resorte tiene debajo hace que se estire. Y el experimento consiste, por ejemplo, nosotros tenemos este resorte, ¿no? Podríamos decir. Si nosotros le colgáramos algo equivalente a 1 kilo o 2 kilos, por ejemplo, el resorte tendería a estirarse 4 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que el resorte, al aplicarle una fuerza, se va a estirar el doble de lo que es el doble de la magnitud del objeto que se le está colgando. Si le colgáramos 4 kilogramos a este resorte, el resorte se estiraría hasta 8 centímetros. Y al cumplir esto, el resorte sigue la ley de Hooke. Y bueno, ¿para qué nos sirve esta ley? Pues esta ley nos sirve para medir la rigidez real de un resorte. Eso es todo. Gracias.